Bienvenidos a su programa Página de Análisis que transmite el periódico Victoria dentro de su página de internet periodicovictoria.com. Este análisis pretende evaluar algunas acciones, algunas actividades que se desarrollaron durante la semana, y para eso contamos con la presencia de distinguidos columnistas de este periódico que con su profesionalismo, su punto de vista, expondrán lo que ellos consideran de estos aspectos que se desarrollaron durante la semana. Y nos acompaña nuestro compañero Víctor Hernández, nuestro compañero Jesús Nevares y desde luego Héctor Carriedo. Entonces, bienvenidos, y pues empezamos con los temas de la semana. Yo principiaría con uno que el domingo, mañana va a ser 8 días, Víctor, donde el líder estatal de la CTM, el licenciado José Ramírez Gamero, pues cuestionó las acciones que hacen algunos militantes del PRI, sobre todo sus seccionales, e inclusive descalificó las acciones que hicieron durante el desempeño de la campaña. ¿Cómo lo ves tú, Víctor, en ese aspecto? Yo veo que es una posición, aunque entendible, porque bueno, después de un proceso electoral, todos los partidos que intervienen en una contienda política tienen que hacer su espacio de reflexión para saber qué les falló o en qué acertaron y sacar conclusiones de cara a la próxima elección para ir tomando medidas territoriales en cuanto a la reorganización de su partido. Es entendible lo que dice el exgobernador de Durango. Sin embargo, ¿qué tan oportuno es? Yo creo que esa es la pregunta. El Partido Revolucionario Institucional se encuentra inmerso en una serie de litigios legales que yo creo que exigen la mayor parte de la atención de la dirigencia, de la estructura política del partido, y bueno, dar los tiempos, ingeniero, yo siento que se tienen que dar los tiempos para que se agote primero esa fase de litigios que tiene ante el TRIFE, que yo creo que puede terminar, no sé, el 12 de septiembre todavía. ¿Por qué? Porque está en juego la principal posición, que es la gubernatura. Yo creo que el Partido Revolucionario Institucional no ha entendido los tiempos que están viviendo, y gente de mucha experiencia está metiéndole ruido internamente al partido. Yo así lo observo. ¿En aras de qué? En aras de obtener a lo mejor posiciones que pudieran repartirse en el dado caso que el TRIFE ratificara a través de su calificación la gubernatura y algunas otras posiciones. Entonces, yo siento que el PRI vive tiempos muy diferentes, tiempos inéditos, en donde no hay reglas del juego, hay una confusión interna en donde cada quien está estirando para su lado. Eso es lo que yo podría, en una primera participación. Sí, Jesús, pero por ejemplo, en los seccionales, que es la célula básica del PRI, ¿son funcionales todavía en las épocas actuales de más competencia política, o es una estructura que ya le quedó corto al PRI? Así de... A mí me parece que la estructura del Partido Revolucionario Institucional sigue siendo válida en relación a que es la mejor estructura de los partidos políticos. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Me parece que no hubo la consolidación política interna suficiente para mantener esa cohesión dentro del Partido Revolucionario Institucional. Eso es el planteamiento de Ramírez Gamero, el que se les escaparon, se le desprendieron algunos de sus clásicos resortes. No hubo la suficiente cohesión en el proceso electoral, pero me parece que Ramírez Gamero había tenido ya una posición crítica del partido hacia la estructura y hacia la designación de dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. Había mencionado que estaban llegando dirigentes muy jóvenes, con faltos de experiencia, y me parece que lo que él dice en relación a la traición, pudiera decirse francamente, de algunos seccionales que actuaron en contra de las posiciones políticas del PRI, son el resultado de lo que él manejaba, de una falta de experiencia de jóvenes que estaban llegando a la dirección, y esto ya lo había manifestado antes.
Yo creo que la estructura política organizativa del Partido Revolucionario Institucional sigue siendo válida, hasta en tanto no sea rebasada por una estructura de otros partidos políticos que no la tienen. Aquí el problema es que si hubo la cohesión necesaria, la cohesión política necesaria de su estructura para garantizar que no hubiera ese tipo de fugas de dirigentes, sí, que no actuaron de acuerdo a los planteamientos políticos del partido en el proceso electoral. Sí. Pero bueno, Héctor, también el licenciado Ramírez Gamero cuestionó a sus propios dirigentes sindicales dentro de la organización CTM, inclusive les mencionó que nada más actuaban en los contratos colectivos. Tan es así que anunció una etapa de reestructuración interna de la CTM. ¿Cómo ves esas acciones que hace el dirigente estatal de la CTM? Sí, pues bueno, primero coincidir con lo que decía Víctor y también en parte con lo que dice Jesús. Al interior del partido se perdió cierta cohesión al interior del PRI. Y bueno, de ahí se sabía que iba a haber un cruce de líneas entre la coalición y gente del mismo PRI. Entonces fue probablemente ese fenómeno, que gente que apoyaba al partido pasó temporalmente a apoyar a la coalición, y ese cruce no fue bien controlado, a lo mejor por algunos coordinadores en la línea de fuego de la elección. Y bueno, de ahí la queja del licenciado Ramírez Gamero. En cuanto a la estructura tanto de la CTM como del partido, efectivamente habrá que pensar en que desde luego sí se tiene que hacer una renovación. O sea, formalmente la estructura del partido, la estructura territorial, la estructura sectorial, toda su maquinaria electoral es formidable formalmente, pero en la práctica sí se dan algunas dimisiones, algunas pérdidas de cohesión que sí afectaron al partido en el proceso electoral pasado, que se debió haber ganado relativamente con cierta ventaja más amplia, y que pues sí comprometió al partido en los últimos, sobre todo en las últimas semanas, como se comprometió el triunfo del partido. Y en cuanto a la CTM, pues desde luego que también requiere una renovación de estructura. Una renovación de estructura, nada más que aquí sí parte de pues lo que se habla en todo el país es una reforma laboral pendiente, pero en el sentido de que haya independencia sindical, que haya democracia sindical y que haya una verdadera libertad de afiliación o no por parte, esto es parte de una reforma democrática de gran calado que se tiene que dar al interior de los sindicatos, democracia sindical, independencia sindical, y mayores libertades para los trabajadores, para decidir si o afiliación o no a determinados sindicatos. Creo que en ese sentido se está cuestionando mucho ya la institución sindical. Se tiene que tener un sindicalismo un sindicalismo moderno, más acorde con los tiempos. Y bueno, definitivamente sí habrá que ver que hay líderes que pues ya para los nuevos retos, las costumbres antiguas pues ya no funciona. O sea, podemos concluir entonces que sí es necesaria una reestructuración. Aquí es cuestión de tiempos. Víctor dice primero hay que esperar el resultado del tribunal y luego una etapa y luego después entrar ya a una reestructuración. Pero nada más yo quisiera hacer una observación. Mira, yo digo que sobre todo todos los gobernantes en cada sexenio hacen esfuerzos por hacer una renovación generacional. Lo vimos con el mismo Ramírez Gamero, incorporó a Ismael. Lo vimos con Maximiliano Silerio, lo vimos con Ángel Sergio Guerrero Mier, y lo vimos con Ismael Hernández de Heras. A diferencia de los anteriores sexenios, con Ismael sí hubo un esfuerzo y en la praxis hubo esa renovación generacional. ¿Qué es lo que está fallando? Yo siento que muy poco está fallando dentro del Partido Revolucionario Institucional. Ismael Hernández de Heras en 2004 ganó con 260,000 votos. Jorge Herrera Caldera gana con cerca de 290 y tantos mil votos, casi 300,000 votos. O sea,
yo creo que son muchos votos. O sea, de una elección a otra se aumentaron casi 30,000 votos en la elección para gobernador. ¿Qué es lo que está, para mí, qué es lo que está pasando? Está alcanzando al partido un proceso de transición que se inició en este mismo sexenio y que no ha terminado de consolidar, a diferencia de anteriores sexenios que se hacían los esfuerzos y se quedaban en el aire y volvía la nueva clase, la vieja clase política a controlar los procesos electorales, ¿sí? Terminaban por desplazar a los jóvenes que iniciaban el sexenio y que no daban el ancho. Hoy yo siento que a diferencia de eso, Ismael sostiene a esa misma generación y es la que organiza el proceso electoral. Y bueno, es normal ver que esa nueva generación no tiene 30 años de experiencia político-electoral atrás y bueno, propicia el enojo de la vieja guardia, quien se hace a un lado, no actúa y deja libre a sus seccionales trabajar. Pero a cambio de eso, la nueva clase política incorpora muchísima sociedad civil al partido. Eso es muy interesante porque estamos hablando de casi 300,000 votos en una votación, en una elección. Ahora, si analizamos cada elección, sobre todo estatal, nos daremos cuenta que regularmente el Partido Revolucionario pierde posiciones cada 6 años y la recupera en la elección intermedia. No sé si ustedes lo ven. Sí, pero con una estadística. Y que Gómez Palacio sigue siendo el soporte. Ese es otro elemento. Son elementos, ¿no? Ese es otro elemento, ¿no? O sea, hay una serie de factores que se repiten y que se reciclan cada 6 años. ¿Sí? El PRI, si nos damos cuenta, a finales del sexenio de Armando del Castillo Franco, empieza la debacle del PRI, ¿sí? A mediados del sexenio de Ramírez Gamero las cosas se componen, al final del sexenio de Ramírez Gamero se descompone, ya no la llevamos. Cada 6 años, esta elección, ¿sí? de término de sexenio le va mal al partido históricamente. Vamos a ver, ya con 9 años de praxis de la nueva clase política, a ver cómo se comporta. Y en algunos distritos, ¿no? Como es aquí, sobre todo en la capital. Que son muy en la competidos. capital había la percepción cuando Elizondo con Silerio también hubo un amago de pues alegar que un supuesto fraude, ¿no? En la elección pero fue aquí en la capital, muy localizado. Lo que pasa es que se pierden algunos distritos en la capital y se da la percepción de que es generalizado, ¿no? Aquí hay dos fenómenos. Primero, aumenta la votación para la gubernatura, pero también se acorta la diferencia entre el contrincante, se acorta mucho. Y la otra es de que se rebasa, o sea, hay una legitimación del proceso electoral porque sale la gente a votar. Casi el 54%. O sea, se aumenta lo que no había sucedido también. Entonces, son dos elementos, sobre todo, pues obviamente que aumenta el número de votación, porque, bueno, pues el número de electores también aumenta. Pero aquí la diferencia tan corta, ¿no? Sí. Que es lo que hace muy polémico esto. Es una muy competida. Hay otro tema. Muy competida. Hay un tema que durante la semana se dio indiscutiblemente, que es el último informe que se dio de la administración municipal en el caso de la capital y que le correspondió justamente a Carlos Matú como presidente concluir este trienio que empezó Jorge Herrera Caldera, hoy gobernador electo. ¿Cuál sería una evaluación así rápida del desempeño de esta administración? Quizás hacer un panorama general de cuáles serán los retos pendientes que pudieran haber quedado. A mí me parece que tiene méritos muy importantes Carlos Matú. Primero, no se le contaminó políticamente con el proceso electoral su administración. Mantuvo una disciplina tanto política como administrativa, pese a que tuvo algunas salidas de funcionarios importantes, pero mantuvo la disciplina interna, no se le escaparon los hilos del control interno, el cabildo se mantuvo en una dirección administrativa